Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda, soy el doctor Javier Mendoza, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Es para mí un placer tenerlos nuevamente aquí con nosotros en lo que es el encuentro virtual de estudiantes de posgrado en ortodoncia. En esta ocasión, nuestros participantes todos son del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, que van a presentar pues casos que les llaman casos BORS, que es un resumen de los casos que estos mismos doctores han presentado y que tienen como requisito presentar como parte de sus exámenes finales. ¿Sí? Quiero recordarles que ya próximamente tendremos nosotros nuestro evento de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Este evento es el Congreso Internacional de la Academia que tendrá lugar en la Ciudad de México los días 3, 4 y 5 de noviembre en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y tendremos como invitados a la doctora Patricia Vergara Villarreal, al doctor William Fayad y al doctor Jair Lazarín. Estos todos son extraordinarios ponentes. El domingo empezamos con el doctor Jair Lazarín y luego me parece que el lunes seguimos con la doctora Patricia Vergara y terminamos el martes con el doctor William. Todos modos, es del 3 al 5 de noviembre, 3, 4 y 5 de noviembre de este año. Y como siempre van a poder ustedes comprar los boletos vía internet a través de depósito bancario. Y pues no me queda más que esperar que nos acompañen. Quiero en este momento dar inicio a la presentación de la doctora Ana Lucía Correa. Ella, como les comenté, son residentes del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Adelante, doctora Ana Lucía Correa. Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Ana Lucía Correa Polo, residente del segundo año del CESO, y para mí es un honor presentar el día de hoy este caso clínico que les traigo acerca de una mordida profunda. Vamos a ver los datos generales de la paciente, Montserrat Ramírez Cantú, 13 años de edad. Este caso fue llevado por la instrucción de la doctora Fabiola Casaza por un año y 10 meses. Los residentes responsables fueron el doctor Homero Flores, un año y 2 meses, mi persona por 8 meses. Al motivo de la consulta fue valoración. El resumen diagnóstico, la paciente presenta dentición mixta, clase 1 esqueletal, crecimiento normodivergente, perfil ligeramente convexo, clase 1 molar bilateral, clase 2 canina bilateral, línea media inferior desviada 0,2 milímetros a la derecha, mordida profunda, apiñamiento leve superior y espaciamiento inferior, retroinclinación del incisivo superior y terceros molares en formación. En cuanto al tratamiento, se realizó control vertical, alineación, nivelación, manejo de espacios, detalle de retención. La retención estuvo a cargo de un fijo de 2 a 2 en superior, circunferencial con cinturón vestibular, y retención en inferior, un fijo de 3 a 3 y termoformado. En cuanto al análisis facial, podemos observar que la paciente presenta tercios simétricos, una línea media facial coincidente con la maxilar. En cuanto al análisis cefalométrico, podemos observar que es una paciente clase 1 esqueletal, normodivergente. La clase 1 esqueletal la corroboramos por el WITS, que nos dio 0 milímetros. En cuanto a la proporción mandibular, es más grande que el maxilar. En cuanto a los criterios dentales, podemos observar una retroinclinación del incisivo superior, al igual que un incisivo inferior en norma. En cuanto al unestomio, podemos observar que la mordida profunda está dada por una sobreerupción tanto del incisivo superior como del incisivo inferior, vías aéreas permeables. Al análisis intraoral podemos observar que es un paciente clase 2 canina, clase 1 molar bilateral, un overjet de 1 milímetro, un overbite de 90% y la desviación de 0,2 milímetros de la línea media inferior. En cuanto al análisis de las fotos oclusales y de los modelos, podemos determinar que la forma de arco superior e inferior es cuadrada. El análisis de Carey, menos 0,5 milímetros en superior y en inferior 3 milímetros. El análisis de Bolton en radio de 12, 0,5 milímetros en inferior y en radio de 6, 1,4 milímetros en inferior. Para el análisis panorámico podemos observar 26 dientes permanentes presentes, órganos dentales deciduos 55 y 65 presentes, una zona radiopaca compatible con corona de acero inoxidable en la pieza 65 y terceros molares en formación.
En cuanto al análisis de Convin, podemos observar cortes tomográficos coronales y sagitales, en donde vemos que todavía no ha cerrado el ápice o no ha terminado la dentición mixta, sin embargo, se encuentra ya pronto a terminar. Un análisis de vías aéreas permeables. En cuanto a los objetivos generales de tratamiento al facial, mantener el perfil labial, esquelético, mantener las relaciones esqueléticas, los dentales, corrección del apiñamiento maxilar, corrección del espaciamiento mandibular, corrección del overjet y el overbite, mantener la clase 1 molar bilateral, obtener clase 1 canina, obtener coincidencia de líneas medias, a los periodontales mejorar la salud periodontal, a los funcionales lograr correcta intercuspidación, guía de subclusión canina, guía incisiva y restauradores no requieren. Aquí vemos unas animaciones que les traigo acerca de cómo se resolvió el caso y muy importante, lo primero es el diagnóstico, comparar los valores esqueletales y conjunto con los dentales. Por ejemplo, aquí podemos observar que si medimos la relación de un estomio con respecto a los bordes incisales, podemos observar que la mordida profunda se da por una sobreextrusión tanto de los incisivos superiores como inferiores, ya que nuestros valores esqueletales están en norma. Entonces realizamos una mecánica primero con una fase ortopédica en donde colocamos un biplate para mejorar la sobreerupción de estos incisivos superiores y al igual ya ir aplanando la curva de SPI. Entonces, luego que se colocó por 5 meses este biplate, se realizó lo que es el bondeo tanto en superior como inferior. En superior se colocó un arco 16 de Nitti y en inferior un 14 de Nitti y se siguió una secuencia de arcos de 18 de Nitti, 16 por 22, 17 por 25 y 19 por 25 de Nitti. Cuando se llegó al arco 19 por 25 de Nitti se realizó una curva inversa en inferior para poder mejorar aún más lo que es el plano oclusal. Entonces, el efecto que genera esta curva inversa en el arco es la verticalización de los molares y la proinclinación de los incisivos, al igual que la extrusión de los premolares. Vemos un mejor aplanamiento de la curva de Spee. Una vez llegamos a un arco 21 por 25, se expresó el torque, lo cual nos dio una liberación del apiñamiento en superior y nos provocó unos espacios. Por lo que esos espacios para controlar el torque se realizó una ansa abierta con un componente intrusivo para mejorar también la sobrerupción de los incisivos superiores. Aquí vemos unas fotos de control en donde podemos observar que se abrieron espacios en superior, consolidamos espacios en superior con una cadena para luego llevarnos los 4 incisivos superiores en masa hacia atrás con lo que es la retracción del sector anterior por medio de las anzas que realizamos en una 0,21 por 25. Colocamos elásticos clase 1 para mantener la clase 1 canina. En cuanto a esta siguiente foto, podemos observar que colocamos una cadena a manera de mejorar lo que es la relación transversal de la arcada tanto superior como inferior y terminar de consolidar esos pequeños espacios que nos quedaron. Aquí vemos unas fotos alrededor de un mes antes del retiro en donde nos ferulizamos y tenemos elásticos clase 1 dobles para mantener pues todo lo que se había logrado y mantener los espacios cerrados. Vemos unas fotos comparativas entre el inicio, progreso y final de nuestra paciente. Los tercios, vemos unos tercios bastante proporcionales, a diferencia de sus quintos. La paciente realmente no presentaba simetrías esqueletales, sino a nivel muscular. En cuanto al inicio, progreso y final de la línea estética de Ricketts, podemos ver una mejora progresivamente, en donde hay una mejor relación del labio tanto superior como inferior. Tercios de perfil, bastante simétricos, unos máster de inicio, progreso y final. Podemos observar unas comparaciones del análisis radiográfico en donde la paciente se mantuvo clase 1 esqueletal de inicio a fin. Podemos observar el crecimiento del maxilar y el crecimiento mandibular según su SNA y SNB y sigue siendo una paciente normodivergente. Podemos observar aquí que el tercio inferior se mantuvo aumentado respecto al medio de inicio a fin y que presenta una mandíbula más grande que el maxilar. En cuanto a los criterios dentales, podemos observar la retroinclinación del incisivo superior mejoró para el progreso, sin embargo, al final se volvió a retroinclinar un poquito. En cuanto a limpa, se mantuvo en norma de inicio a fin. En cuanto a los tejidos blandos, mejoró el perfil estético de inicio, progreso y final.
Unas comparaciones de inicio-final. La paciente inició con una clase 2 canina, terminó con clase 1 canina, se mantuvo en clase 1 molar de inicio a fin. Líneas medias coincidentes para el final. El análisis de modelos, podemos observar el overjet y el overbite, el cambio que dieron, el overjet de 2 milímetros y el overbite de un 20%. Análisis comparativo de las arcadas, tanto superior como inferior. Empezamos con una arcada cuadrada, terminamos con una arcada oval. En cuanto al análisis de Carey, el Carey final nos dio menos 0,1 milímetros y en superior y en el final 0,2 milímetros. En cuanto al Bolton, se mantuvo, ya que no hicimos o no realizamos IPR. En cuanto a las comparaciones de perímetros de arco, el perímetro de arco aumentó tanto en superior como inferior. La distancia intercanina superior e inferior disminuyeron. Aquí vemos la rotación de los molares, el offset y Tonin ya para el final. Unas comparaciones de la secuencia fotográfica desde el inicio de la paciente hasta el final del tratamiento. Ana Lucía, mueve tantito tu cámara para que se vea tu carita completa. ¿Ya? Gracias. Ok. Unas comparaciones desde una vista oclusal, tanto en superior como inferior, desde el inicio del tratamiento hasta el final. Y el reporte periodontal, la paciente inició con una higiene un tanto deficiente y para el progreso y para el final fue mejorando esta parte de la higiene, al igual que el contorno gingival. Fotos de los aparatos de retención. Tenemos el circunferencial con cinturón vestibular en superior, al igual que fijo de 2 a 2. En inferior tenemos un termoformado de 0,040 y un fijo de 3 a 3. El análisis de las radiografías panorámicas, inicio, progreso y final. Vemos que ya para el final el progreso tienen 28 dientes presentes y con terceros molares en formación. Diferencias o comparaciones entre el análisis tridimensional o con BIM, cortes tomográficos, vemos las vías aéreas, tanto el inicio como el final, permeables, se mantuvieron permeables, y la posición del incisivo central superior que mejoró para el final. Un análisis de la sobreimposición, podemos observar que la paciente era una paciente en crecimiento, por lo que presentó un desplazamiento del punto nasion, un crecimiento del maxilar hacia abajo y hacia adelante, y un crecimiento mandibular también hacia abajo y hacia adelante. Comparaciones de la sobreimposición sobre maxilar, podemos ver una proinclinación del incisivo superior, una ligera extrusión del molar superior debido al crecimiento, al igual que sobre sínfisis, una extrusión ligera del incisivo inferior y la molar inferior. Nuevamente, comparaciones de inicio a final. Seguimos viendo el crecimiento un poquito más expresado, ya que la paciente se encontraba en el pico de crecimiento, al igual que vemos la mejora de los tejidos blandos. Ya para el final, la sobreimposición sobre maxilar, vemos una ligera retroinclinación nuevamente del incisivo superior, la extrusión del molar superior. Para la sobreimposición sobre sínfisis, podemos observar una ligera extrusión tanto del molar como del incisivo inferior, y el incisivo inferior vemos que se mantiene en la misma angulación que al inicio. Comparaciones extraorales de inicio, progreso y final. Vemos la mejoría de la sonrisa de la paciente, líneas medias coincidentes con la facial con respecto a la maxilar. Y bueno, ahorita unas fotos, lo que son, les llamamos fotos sociales de la paciente al culminar su tratamiento. Muchas gracias. Muy bien, doctora Ana Lucía, muchas felicidades por su caso. Les recuerdo a todos, si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, por favor, pueden anotarla aquí en el Facebook y al final de la presentación de todos daremos lectura si es que existe alguna pregunta. Ahora vamos a continuar con la doctora Alma Sofía Contreras, también residente del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Ella también nos va a presentar uno de sus casos que ha preparado para esta ocasión. Sí, adelante, doctora Alma Sofía Contreras. Adelante, por favor. Listo, ya comparto.
Tengan todos muy buenos días. Yo soy la doctora Alma Sofía Contreras, residente de segundo año del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, y el día de hoy tengo el agrado de presentarles un caso Board presentado al que nombré aumento de dimensión vertical por corrección de mordida profunda con el uso de bite ramps. Nuestro paciente es Logan Fabián González, de número de expediente 220296, de 15 años 9 meses, sexo masculino, y este fue un caso que se llevó junto con el doctor Alejandro Vargas y mi persona. Al motivo de consulta, nuestro paciente es que tiene los dientes chuecos y en su resumen diagnóstico encontramos que es un paciente clase 2 esqueletal con crecimiento hiperdivergente, perfil convexo, clase 2 molar derecha, y clase 2 canina bilateral. Tenemos una línea media superior desviada 1 milímetro a la izquierda y una línea media inferior desviada 3 milímetros a la derecha. Presenta también biprotrusión labial, un apiñamiento moderado tanto en su pigmento mandibular, control transversal de talla y retención. Su tiempo de tratamiento fue de 1 año, 1 mes, y las retenciones pues ya las vamos a ir describiendo más adelante. Al análisis facial de Logan vemos que es un paciente con sus tercios proporcionales. El tercio inferior es aumentado respecto al tercio medio y superior, y su línea media dental superior está desviada 1 milímetro a la izquierda respecto a su línea media facial. En sus análisis cefalométricos nos damos cuenta que es un paciente clase 2 esqueletal hiperdivergente según el eje Y con neunation y transform mandibular. Además, presenta pues una retroinclinación de los incisivos superiores y los incisivos inferiores se encuentran en norma. Dentro del análisis intraoral nos damos cuenta pues y corroboramos que Logan tiene una mordida profunda con un overjet de 4 milímetros y un overbite del 80%. Sus líneas medias están desviadas, como lo había mencionado anteriormente, y tenemos clases 2 molar derecha, clase 1 molar izquierda, clase 2 canina bilateral. En el análisis de sus fotografías y modelos oclusales nos damos cuenta que tenemos unas arcadas cuadradas, tanto superior e inferior, y una deficiencia, según el análisis de Carey, de menos 3.4 milímetros en superior y menos 4.5 milímetros en inferior. En el análisis de Bolton presenta un exceso de masa dental de 0.9 milímetros en radio de 2 en superior y 0.6 milímetros en radio de 6 en superior también. Al evaluar su radiografía panorámica nos damos cuenta que presenta simetría condilar, pero están presentes los 4 terceros molares. Unos cortes de la tomografía, vemos que Logan presenta vías aéreas permeables y hacemos la medición de sus órganos dentales que presentaban disminución de la raíz, y es el incisivo central superior y el órgano dental 45. Aquí tenemos unas imágenes de la tomografía. A los objetivos del tratamiento nos planteamos mejorar el perfil labial; a lo esquelético, mantener las relaciones esqueléticas; a lo dental, la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, el aumento de la dimensión vertical, lograr el correcto overjet y overbite, lograr la corrección de la clase 2 molar derecha y la corrección de la clase 2 canina bilateral, obtener la coincidencia de las líneas medias. A lo periodontal, pues mejorar la salud periodontal y el contorno gingival. Dentro de lo funcional, queremos lograr una correcta intercuspidación, una guía de oclusión canina y una guía incisiva. Para iniciar con la secuencia del tratamiento, pues se hace un bondeo tanto superior e inferior. Luego de la extracción de los terceros molares, hacemos una secuencia de arcos de NITI 14, 18, 16 por 22, 17 por 25, tanto superior como inferior, y se empiezan a utilizar elásticos en vector clase 2. Además, aplicamos la curva inversa en el arco inferior que nos permitía la intrusión de los incisivos y de los molares y la extrusión del sector premolar. Para eso también se utilizaron elásticos clase 2 en caja, dobles bilaterales. Y posterior a esto, también utilizamos un vector de elásticos clase 3 para favorecer a la rotación mandibular. Como la doctora Ana Lucía nos había mencionado, pues ella había trabajado una mordida profunda utilizando un bite plate. En el caso de Logan, pues utilizamos los bite ramps, que son estos topes de resina que se colocan en la cara palatina de los incisivos centrales superiores, lo cual nos va a permitir abrir la mordida para así lograr un adelantamiento mandibular, la extrusión del sector posterior y así corregir esa mordida profunda que presentaba nuestro paciente. El paciente, en este control para agosto del 2023, nuestro paciente estaba utilizando NITIS 19 por 25, tanto superior como inferior. Inferior estábamos en 1 a 0 y cadena abierta de 6 a 6. Elásticos en triángulo clase 2
y elásticos cruzados, como se muestra en el siguiente control. Esto para aumentar un poquito y mejorar un poquito lo que era el overjet posterior del lado derecho. Para noviembre del 2023, nuestro paciente ya se encontraba en MITI 19 por 25 superior y 17 por 25 inferior. Habíamos logrado corregir ya la mordida profunda casi en su totalidad. Estábamos trabajando lo que es la intercuspidación de nuestro paciente y aquí estábamos utilizando elásticos clase 3 de 3,16, 4,5 onzas. Para noviembre del 2023 presentábamos la misma secuencia de arcos, estábamos trabajando acá en las líneas medias y por lo tanto estábamos utilizando elásticos asimétricos, clase 3 derecho, clase 2 izquierdo, cruzados. En enero, ya muy cerca de lo que era el retiro de la ortodoncia, continuábamos trabajando con lo que eran las líneas medias, por eso manteníamos la mecánica de elásticos asimétricos y se indicó una gingivoplastía. Este es el control después de que nuestro paciente se realiza la gingivoplastía y pues ya previo al retiro nos encontrábamos sterilizando la arcada inferior y trabajando pues ya unos detalles en la arcada superior, que era el torque negativo en el órgano dental 13 y 23. Para las comparaciones del tratamiento del Logan, estas son las fotografías inicio y progreso final de su rostro. Vemos que los tercios continúan siendo proporcionales a lo largo del tratamiento. Para su análisis de perfil, nos damos cuenta que respecto a la línea estética de Ricketts, en el inicio presentábamos 1 milímetro y 2,5 milímetros en el labio inferior. En el progreso, 0 milímetros y 4 milímetros en el labio inferior. Y para el final, pues mantuvimos esta relación labial. Estos son sus trazados inicio, progreso, final. Y las comparaciones de sus valores cefalométricos inicio, progreso, final. Logan continúa siendo un paciente de clase 2 esqueletal y logramos mantener bastante bien y estable su divergencia. Respecto a sus criterios dentales, según el análisis de TWIP, nos damos cuenta pues que presenta un poco más de proinclinación a nivel del incisivo inferior, eso tomando en cuenta que no es una ley para cada paciente, sino que cada paciente debe tener sus valores según su divergencia y según su tratamiento. En la proinclinación dental nos damos cuenta que logramos proinclinar el incisivo superior de 110, pasamos a 115 grados. En cuanto a sus análisis nasolabial y mentolabial, logramos aumentar el ángulo nasolabial a 100 grados y el mentolabial a 125 grados. Su análisis eh, intraoral, inicio final, nos damos cuenta que obtenemos las clases 1 molares y caninas y la coincidencia de las líneas medias. Al análisis de los modelos nos damos cuenta que pues logramos corregir lo que es la mordida profunda, obteniendo así un overjet de 2 milímetros y un overbite del 20%. Dentro del análisis de sus arcadas, logramos que tanto la arcada superior como la arcada inferior sean de forma ovalada y al análisis de Carey, pues un 0,2 milímetros en superior y 0,3 milímetros en inferior. El radio de 12 nos quedan 0,2 milímetros en superior y 0,4 milímetros en inferior. Para la comparación de sus distancias intercaninas e intermolares, vemos que en la distancia intercanina superior disminuye 1,5 milímetros, la distancia intercanina inferior se mantiene igual, la distancia intermolar superior aumenta 0,3 milímetros y la intermolar inferior disminuye 0,7 milímetros. El perímetro de arco aumenta 0,2 milímetros en superior y 1,5 milímetros en inferior. Para el stripping, se realizó un total de stripping en superior de 0,4 milímetros. Este es unos videos comparativos, unos MORPs de lo que fue el tratamiento de Logan. Aquí vemos cómo se va corrigiendo lo que es la mordida profunda, cómo van haciéndose coincidentes las líneas medias y cómo obtenemos así las clases 1 caninas y molares bilaterales. Vemos también acá los MORPs o videos comparativos de la arcada superior e inferior desde una vista oclusal, cómo la forma pasa a ser ovalada y cómo aliviamos el apiñamiento tanto superior como inferior.
En su reporte periodontal vemos que Logan pues presentaba poca placa bacteriana y cerro dentario, sin embargo su contorno gingival fue inadecuado al inicio del progreso, es por esto que se le indica realizarse la gingivoplastía para al final terminar de forma adecuada. Estas son fotografías de sus retenedores. Se dejó en superior un fijo de 3 a 3 y un termoformado 0,60. Esto para ir manejando lo que fue la mordida profunda que presentaba nuestro paciente. Y en inferior un fijo de 3 a 3 y un circunferencial con cinturón vestibular. En sus radiografías panorámicas nos damos cuenta que de inicio a final ya Logan presenta 28 dientes presentes, las raíces se mantienen de la misma longitud, ya lo vamos a ver ahorita en unos cortes tomográficos, y la simetría condilar pues también se mantiene. El paralelismo radicular también es adecuado. Sus vías aéreas continúan permeables de inicio a fin. Y estas son una comparación en el corte tomográfico a la misma coordenada, donde nos damos cuenta que tanto el incisivo como el premolar continúan con la misma longitud radicular de inicio a final. Para su sobreimposición, presenta una proinclinación no tan marcada de inicio a progreso. En inferior sí vemos esta proinclinación marcada, esto por el efecto de la curva inversa. Para su sobreimposición de componente craniofacial inicio-final, nos damos cuenta que Logan pues presentaba un poco de crecimiento. Vemos el avance del punto A y el descenso del maxilar y de la mandíbula hacia abajo y hacia adelante. Para la sobreimposición maxilar y de sínfisis, observamos que presenta una proinclinación en el incisivo superior y proinclinación en el incisivo inferior. Y estas son las fotografías de comparación de sonrisa, inicio, progreso, final, donde nos damos cuenta que pues logramos la coincidencia de las líneas medias. A continuación les presento unas fotografías sociales de Logan al final de su tratamiento. Y pues nuestro paciente ya sonriendo con más confianza y seguridad. Este fue un caso manejado junto con el doctor Alejandro Vargas y mi persona. Agradezco mucho su atención y la oportunidad de este espacio. Muy bien, doctora Alma Contreras, muchas felicidades por su caso. Este caso, igual de mordida profunda, nada más fue manejado con Bite Turbo. En el caso de la doctora Ana Lucía, fue manejada con Bite Plate. Ahora sí son dos alternativas extraordinarias para poder levantar mordida en casos de mordida profunda. Nos acompaña también el doctor Isaac Maldonado, él es el secretario de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Buenos días, Isaac. Y Muy a buenos días, ¿qué continuación, tal? buenos días, buenos días. Bienvenido. Y a continuación va a presentar caso clínico la doctora Luisa Domínguez. Como les comenté desde el principio, todos son residentes del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Entonces, la doctora Luisa Domínguez, adelante, doctora Luisa, con la presentación de su caso. Muy buenos días, mi nombre es Luisa Domínguez, soy, como dijo el doctor Javier Mendoza, residente de segundo año del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, y el día de hoy tengo el gusto de presentarles este caso manejado justo con el doctor Javier. Mi paciente, de nombre Erika Meneses Chagoya, de 34 años de edad, 7 meses al inicio del tratamiento. El instructor del caso fue el doctor Javier Mendoza durante todo el tratamiento. Los residentes responsables fuimos el doctor Homero Flores por 1 año 6 meses y mi persona por 4 meses. El motivo de consulta de la paciente, ella se acercó al centro por ortodoncia. Al diagnóstico clínico, la paciente presenta una clase 1 esqueletal, crecimiento normodivergente, perfil cóncavo, una clase 3 molar y canina derecha y una clase 1 molar y canina izquierda. Mordida cruzada posterior izquierda, mordida borde anterior, recesiones gingivales generalizadas, raíces cortas a nivel de los órganos dentales 11 y 21, presenta la ausencia de los órganos dentales 2 y 22 y las líneas medias desviadas. No presenta hábitos y ella ya tenía un tratamiento de ortodoncia previo, por lo que se clasifica como pretratada. El tratamiento constó de alineación, nivelación, stripping, manejo de espacio, detallado y retención. La patología a cargo de este caso fueron brackets prescripción ROD 22 por 28, tubos convertibles en 6 superiores e inferiores, tubos ondeables en 7 superiores e inferiores, con una secuencia de arcos NITI 16 superior e inferior, 20 de NITI superior, 17 por 25 de nitid superior e inferior, 17 por 25 de acero inoxidable superior únicamente y un 19 por 25 de acero inoxidable superior e inferior. El tiempo de tratamiento activo fue de 2 años.
Aquí tenemos unas fotitos de frente de mi paciente donde podemos observar que además de presentar el perfil cóncavo, ella presenta una sonrisa baja. Cuando hacemos el análisis de sus tercios, podemos observar que tiene su tercio inferior disminuido con respecto a su tercio medio y podemos observar que tiene una línea media desviada de 1.5, una línea media superior desviada 1.5 milímetros hacia la derecha con respecto a su línea media facial. Aquí en los valores cefalométricos podemos observar que nuestra paciente es una clase 1 esqueletal con crecimiento normodivergente y como mencioné anteriormente con el tercio inferior aumentado y una mandíbula más grande que el maxilar. En sus criterios dentales del análisis cefalométrico podemos observar que presenta su incisivo inferior proclinado y sus vías aéreas permeables. De resto todo se mantiene en la norma cefalométrica. Aquí podemos observar que la paciente posee clase 3 caninas y molares bilaterales y la línea media inferior desviada 3 milímetros hacia la izquierda con respecto a su línea media superior. Posee un overjet del 0 milímetros y un overbite de 0%, ya que ella presenta una mordida borde a borde. Aquí en sus imágenes, en su análisis intraoral de oclusales, tanto superior como inferior, podemos observar que presenta sus arcadas de forma ovoide. Tenemos un análisis de Accuray de un negativo 1.10 milímetros en superior y un negativo 0.30 milímetros en inferior. Y el radio de Bolton podemos observar que tiene el Bolton aumentado tanto en radio de 12 como en radio de 6 en la subarcada inferior. Aquí en su cefalometría podemos observar que en su panorámica podemos observar que tiene 28 dientes presentes con raíces cortas en los órganos dentales 11 y 21. Presenta las ausencias de los órganos dentales 12 y 22 que fueron extraídos en su tratamiento previo y fueron reemplazados entonces los laterales con los caninos y los caninos tomaron y los premolares tomaron posición de caninos. Aquí podemos observar unas imágenes de la tomografía de la paciente de inicio, donde podemos observar la longitud disminuida que tenemos de sus incisivos centrales superiores y sus formas de arco. Los objetivos del tratamiento a lo facial fueron mejorar el perfil labial, el esquelético mantener las relaciones esqueléticas, a lo dental la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, la corrección de la mordida cruzada posterior izquierda, mejorar el overjet y overbite, la obtención de las clase 1 carinas y molares bilaterales, la obtención de la coincidencia de líneas medias, a lo periodontal, mantener la salud periodontal, a lo funcional, lograr correcta intercuspidación, lograr guía de oclusión canina, lograr guía incisiva, y a los restauradores, ella se debe realizar restauraciones en órganos 14, 13, 11, 21, 22 y 24, que aún quedan por realizarse. Al tratamiento primero se utilizó un arco adelantado para poder hacer una proclinación del sector anterior para poder ayudarnos al descruce de la mordida tanto posterior y a poder ayudar al resalte horizontal que teníamos disminuido. También se realizaron dobleces de primer orden para el descruce de la mordida posterior. También se utilizó stripping y cadenas para el manejo de espacio en el sector inferior para poder entonces realizar la retroclinación de los incisivos inferiores para poder mejorar entonces este resalte horizontal. También se utilizaron cadenas de pérdida de torque o cadena también conocidas como cadena de Pitts para la corrección del torque de los incisivos inferiores. Se utilizaron elásticos asimétricos para la corrección de elásticos cruzados. Estos se utilizaron de un gramaje de 3,16, 4,5 onzas. Aquí tenemos unas imágenes de control que fueron en febrero del 2023, donde podemos observar que ya el resalte horizontal se ha mejorado, pero aún tenemos un poquito de la mordida cruzada por mejorar. Como les comenté, esta se corrigió gracias a dobleces de primer orden, stripping y el uso de cadenas, además también del uso de los elásticos clase 3, la cual la paciente utilizó de una manera muy correcta y nos ayudó para hacer la distalización del sector posterior. Y aquí una fotito de la paciente con sus elásticos de línea media. Aquí unas fotos de comparación de inicio, progreso y final de la paciente, donde podemos observar que con el paso del tratamiento el tercio inferior se fue disminuyendo gracias a que pudimos mejorar el overjet y el overbite. Aquí unas fotitos laterales donde podemos ver que la paciente durante el tratamiento se le, se le mejora un poquito el perfil estético, pero regresa al final teniendo una línea estética de Ricketts de inicio a final de -9 milímetros en superior y de -7 milímetros en inferior. Aquí otra comparación de lateral donde podemos observar cómo se disminuye el tercio inferior de la paciente.
Aquí unos trazados de máster de inicio, progreso y final, donde podemos observar cómo en el progreso tenemos una leve mordida abierta que se nos da gracias a un contacto prematuro que tenemos mientras se realiza la distracción de los molares y la corrección de la mordida cruzada posterior, pero ya al final se corrige y regresamos a nuestra mordida ya un poquito con más overbite. Podemos observar aquí en comparaciones de cefalometría cómo la paciente se mantiene de clase 1 de inicio a final y también se mantiene con su crecimiento normodivergente de inicio a final. Aquí vemos cómo conseguimos la retroclinación del incisivo inferior, donde en el inicio tenemos un 96 grados, mientras que al final terminamos con un incisivo inferior a 89 grados con respecto a su base, eh, base mandibular. Como la paciente ya era una paciente adulta, no se registró ningún tipo de crecimiento ni maxilar ni mandibular y las vías aéreas se mantuvieron permeables de inicio a final. Con respecto a los criterios dentales, podemos observar la proclinación del incisivo superior, donde donde empezamos con una inclinación de 112 grados y al final tenemos una inclinación de 120 grados. Igualmente, los tejidos blandos no fueron afectados durante el tratamiento y se mantuvieron de inicio a final. Igual su línea estética de Ricketts se mantuvo de inicio a final. Aquí unas comparaciones inicio-final intracruzales donde podemos observar cómo corregimos las clase 3 caninas y molares de manera bilateral y conseguimos las correctas clase 1 caninas bilaterales. Aquí podemos ver cómo no se corrigió por completo la línea media inferior con respecto a la superior, pero pudimos mejorar pasando de una discrepancia de 3 milímetros hacia la izquierda a únicamente tener una discrepancia de 0,5 milímetros hacia la izquierda. Podemos observar cómo a la paciente se le mantienen sus recesión gingivales generalizadas y cómo hay la necesidad de la restauración de la paciente que ya se debe estar programando próximamente. Igual, aquí unas comparaciones inicio-final de la paciente, donde podemos observar que aumentamos el overjet de 0 milímetros a 1 milímetro y obtuvimos 10% de overbite. Aquí unas imágenes oclusales de la paciente, donde podemos observar cómo la forma de arco se mantuvo ovoide de inicio a final, pero pudimos disminuir el carey de pasar de un menos 1,10 milímetros a un positivo 0,30 milímetros en superior y en inferior como pasamos de un negativo 0,30 milímetros a un positivo 0,90 milímetros. Y el análisis de Bolton, cómo pasamos de una discrepancia en inferior en el radio de 12 a una superior en radio de 12, mientras que en radio de 6 se mantuvo en inferior, solo que de manera ya disminuida. Aquí tenemos unas comparaciones donde podemos ver cómo se corrige el apiñamiento superior e inferior, por leve que tuviéramos, y donde se aumenta en superior la distancia intercanina e intermolar y cómo se disminuye en inferior la distancia intercanina e intermolar gracias a que estábamos haciendo un leve colapso del arco mandibular para poder corregir la mordida cruzada posterior. Aquí como a inicio no teníamos una correcta rotación de los molares, mientras que ya al final conseguimos este correcto offset y twin. Aquí unos videos comparativos, inicio, progreso y final de la paciente. Cómo vamos corrigiendo poco a poco esa mordida cruzada posterior y cómo con ayuda de los elásticos y los dobleces vamos corrigiendo esa clase 3, tanto molar y canina de manera bilateral. Igual aquí unas sobreimposiciones de fotografías, también conocidas como morph, de inicio, progreso, final, de las arcadas oclusales de la paciente, cómo se va expandiendo la superior y cómo vamos colapsando levemente la inferior con ayuda del el IPR y de las cadenas. Aquí unas fotitos de los retenedores de la paciente. La paciente se le indicó un fijo de 3 a 3 en superior, el cual no se ha podido colocar gracias a que la paciente aún estamos en espera que se hagan las restauraciones.
y también se colocó un termoformado en 0,40 en superior. En inferior estuvo igual a cargo de un fijo de 3 a 3 en inferior y un termoformado. La fecha de retención es desde el 11 de diciembre del 2023 a la fecha. Aquí podemos observar unas comparaciones de las panorámicas de la paciente de inicio a final, donde de inicio a final se mantiene con 28 dientes presentes y las raíces cortas del órgano dental 11 y 21. Aquí unas comparaciones de inicio a final de las longitudes de sus raíces de la pieza 11 y 21, donde podemos observar que a pesar del tratamiento no se realizó ningún tipo de reabsorción extra que teníamos y las longitudes se mantienen gracias a que siempre tuvimos una secuencia de arcos bastante ligera con la paciente. Aquí unas comparaciones en un corte coronal para observar cómo se mejoraron eh, las angulaciones de los dientes posteriores para hacer la corrección de la mordida cruzada posterior. Aquí una sobreimposición sobre componente craneofacial de inicio progreso, donde podemos observar que al progreso la paciente tiene una ligera rotación en sentido de las agujas del reloj gracias a un contacto prematuro que tuvimos mientras estábamos realizando el colapso de la mandíbula. Aquí una sobreimposición sobre maxilar, donde podemos observar que se realiza una pequeña mesialización del molar y una leve proinclinación del incisivo superior. Y una sobreimposición sobre sínfisis, donde podemos observar igualmente una retroclinación ligera del incisivo inferior y una distalización del molar. Aquí una sobreimposición, inicio final de la paciente, componente craneofacial, donde ya regresamos a la posición original de sus tejidos blandos y de su mandíbula, gracias a que ya se hizo la corrección de ese contacto prematuro que teníamos al progreso. Aquí en la sobreimposición sobre maxilar podemos observar un poquito más esa proinclinación del incisivo superior, mientras que el molar se mantiene en la misma posición que en el progreso. Y en la sobreimposición sobre sínfisis podemos observar una mayor retroclinación del incisivo inferior gracias al tratamiento que se utilizó con el IPR y las cadenas y una distalización un poquito más marcada del molar gracias al uso excesivo, al uso de los elásticos. Aquí unas comparaciones de inicio a final donde podemos observar que la paciente a su inicio, recordemos que tenía su línea media superior desviada hacia la izquierda, mientras que ya al progreso la podemos conseguir coincidente. Y esto sería todo de mi parte, darle un gracias muy enorme siempre al doctor Javier por sus enseñanzas, especialmente en este caso, y por permitirme presentar el día de hoy a todos ustedes y espero que haya sido de su agrado. Muy bien, doctora Luisa, muchas felicidades, muy bonito caso y sobre todo pues un reto difícil ya que es un pretratamiento y, y obviamente también tenemos pues la limitante de que no se le pueden poner mucha fuerza ya que son pues dientes con raíces cortas y lastimadas, entonces pues sí hay que hacer las cosas con precaución. Adelante, doctor Isaac. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas felicidades, doctora Luisa. Un caso muy interesante y el manejo, pues la diferencia que hace, ¿no? La correcta verticalización de los molares, como nos platicabas. Y bueno, me gustaría presentar a nuestro siguiente expositor. Es la doctora Michelle Zambrano. Ella es residente de segundo año del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Le cedemos la palabra. Adelante, doctora Michelle. Muchas gracias, Doc. Pues muy buenos días con todos. Para mí la verdad es un gusto poder estar esta mañana compartiendo con ustedes el siguiente caso BOR que presenté en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Como lo mencionó el doctor Isaac, soy Michelle Zambrano, residente del segundo año. A continuación daré explicación a mi caso. El nombre del paciente es Ives Rodrigo Eguiri Alejandro, número de expediente 220375, de sexo masculino, edad 16 años 11 meses. El instructor encargado del caso fue el doctor Jordán Sol y la residente responsable es mi persona de inicio a fin. El motivo de la consulta es reacomodo de dientes. Al resumen diagnóstico, se trata de un paciente clase 1 esqueletal de crecimiento normodivergente, un perfil recto, clase 1 molar y canina bilateral, línea media coincidente con su línea media facial, presenta un apiñamiento leve superior e inferior y terceros molares ausentes. Hábito no presenta y es pretratado. El tratamiento consistió en alineación, nivelación, stripping, detallado y retención. La aparatología utilizada
Fueron brackets metálicos prescripción rod, slot 22x28, tubos convertibles sencillos bondeables en 16, 26, 36 y 46, tubos bondeables sencillos en 17, 27, 37 y 47. Se utilizó un botón lingual en el órgano dental 35 y 44, cadenas elásticas y elásticos intermaxilares. El tiempo activo de tratamiento fue de 1 año, 1 mes y su retención estuvo a cargo de un fijo de 2 a 2 en la parte superior y un termoformado, mientras que en la parte inferior consistió en un fijo de 3 a 3 y de la misma forma un retenedor termoformado. Ok, podemos observar las fotografías exorales del paciente de frente con sonrisa, sin sonrisa y lateral. En su análisis de tercios, Ives presenta su tercio inferior aumentado respecto a su tercio medio y superior, y su línea media superior es coincidente con su línea media facial. A sus criterios esqueléticos, se trata de un paciente clase 1 esqueletal según su ANB corroborado por su WITS y presenta un crecimiento normodivergente según Frankfurt mandibular corroborado por su eje Y, con una ligera tendencia a hiperdivergente según Bonion Nation Sillanacio. Su tercio inferior se encuentra aumentado respecto a su tercio medio facial y su mandíbula se encuentra más pequeña en relación con su maxilar. A sus criterios dentales, Ives presenta tanto su incisivo superior como su incisivo inferior en norma, según 1NA, 1NB. Sus tejidos blandos, tanto su ángulo nasolabial como mentolabial, se encuentran dentro de la norma y sus vías aéreas se encuentran permeables al inicio del tratamiento. Podemos observar las fotografías intraorales del paciente, laterales y de frente, así como sus modelos iniciales. Podemos observar que se trata de un paciente que presenta su clase canina y molar bilateral, clase 1, y su línea media coincidente. Presenta un overjet de aproximadamente 2 milímetros y un overbite del 30%. Podemos observar las formas iniciales de arco de Ives, que presenta una forma de arco superior cuadrada y de la misma forma una forma de arco inferior cuadrada. Al análisis de Carey presenta una eficiencia de espacio en superior de menos 1.20 milímetros y en la parte inferior de menos 0.5 milímetros. En su análisis de Bolton presenta un exceso de masa en radio de 12 de 1.4 milímetros en inferior y en radio de 6 de 1.5 milímetros en inferior. Podemos observar su radiografía panorámica que presenta 28 dientes presentes, sus terceros molares, tanto superiores como inferiores, ausentes y presenta una simetría condilar. Tenemos unos cortes de su tomografía, podemos evidenciar en una vista axial que el paciente presenta un tubérculo en su órgano dental número 27, motivo por el cual se tomaron ciertas consideraciones al momento de realizar el bondeo. En sus objetivos generales tenemos que lo facial fue mantener su perfil facial y labial, a lo esquelético, mantener las relaciones esqueléticas, a lo dental, la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, mejorar su overjet y overbite, mantener la clase 1 molar bilateral, mantener la clase 1 canina bilateral y mejorar la forma de arco maxilar y mandibular. A lo periodontal, mantener la salud periodontal, a lo funcional, lograr una correcta intercuspidación, lograr una guía de desoclusión canina y lograr una guía incisiva. Y a lo restaurador no requiere. Bien, a continuación daré explicación de cómo manejamos este caso, pues recordemos que al inicio en su tomografía en el corte axial observamos que el paciente presentaba un tubérculo en su órgano dental número 27, motivo por el cual al inicio del tratamiento se decidió únicamente realizar un bondeo en su arcada superior de 7 a 6 y se decidió ir realizando paulatinamente un suavizado de este tubérculo para poder colocar correctamente el tubo en este órgano dental. En su siguiente consulta se procedió a colocar los brackets, realizar un bondeo completo, perdón, de 7 a 7 en la arcada inferior y en su tercera cita ya se procedió a realizar la colocación del tubo en el órgano dental 27, una vez que ya como tal se logró un correcto suavizado o una correcta forma de la cara vestibular de este órgano dental para realizar la colocación del tubo.
Podemos observar fotografías intraorales de IVES durante el progreso de su tratamiento. Esta es la fase de alineación y nivelación en arcos de NITI 0,16, 18 y 20. Podemos observar esta etapa del tratamiento se desvió ligeramente su línea media, motivo por el cual se decidió utilizar elásticos asimétricos, clase 3 derecho, clase 2 izquierdo, 3,16, 6,5 onzas para lograr esta corrección. Podemos observar cómo mejora notablemente la forma de la arcada, tanto superior como inferior de IVES. En la parte inferior quiero mencionar que se realizó la colocación de botones linguales para manejar un poquito lo que es la inclinación del premolar de 34 y 44. Para ya su etapa final del tratamiento podemos observar que se realizaron ciertos dobleces artísticos para corregir como tal las inclinaciones de los órganos dentales que presentaban, así como también en la parte posterior corregir escalones que se llegaron a presentar. Tenemos unas fotografías de frente de inicio, progreso y final, unas comparaciones de inicio, progreso y final en donde podemos observar que IVES presentó su tercio inferior aumentado de inicio a su final. Según su línea estética de Ricketts, al inicio empezó con una posición de su incisivo respecto a la línea de su labio superior, perdón, respecto a la línea estética de Ricketts de menos 5 milímetros y la inferior de menos 6 milímetros, y para el final se logró una corrección de menos 4 milímetros y 5 milímetros. Podemos observar aquí una comparación de sus tercios en donde presenta su tercio inferior aumentado respecto a su tercio medio y su tercio superior. Unas fotografías de su máster de inicio, progreso y final. A sus criterios esqueléticos podemos observar que IVES se mantiene como un paciente clase 1 esqueletal de inicio a fin y un crecimiento normodivergente de la misma forma de inicio a fin. Presenta su tercio inferior aumentado respecto a su tercio medio y su mandíbula se encuentra ligeramente más pequeña que su maxilar. Y sus vías aéreas podemos observar que se mantienen permeables de inicio, progreso y final. En sus criterios dentales podemos observar que como tal la posición de su incisivo superior como su incisivo inferior se encuentran dentro de los valores normales, pero para el final del tratamiento en la parte inferior logramos como una ligera retroinclinación de su incisivo inferior de aproximadamente 1 grado. En cuanto a sus tejidos blandos, podemos observar que tanto su ángulo nasolabial como mentolabial se mantienen dentro de los valores en norma. Y según su línea estática de Rickett, para el final del tratamiento logramos una reducción de aproximadamente 1 milímetro, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Tenemos una comparación de las fotografías intraorales de inicio y final, en donde se logra mantener la clase 1 molar y canina que el paciente presentaba al inicio del tratamiento. Su línea media se mantiene coincidente tanto al inicio como al final. Tenemos las fotografías de sus modelos intraorales de inicio y final, en donde al final del tratamiento se realiza una corrección de su overbite del 30 al 20%. Tenemos unas fotografías de oclusales superior e inferior, en donde se evidencia una mejora en cuanto a la forma de arco, iniciando cuadrado tanto superior como inferior, y para el final del tratamiento se logra una forma oval de ambas arcadas. Al análisis de Carey, en superior logramos un espacio de 0,20 milímetros, mientras que en la parte inferior de 0,10 milímetros. Y en su análisis de Bolton se logra un exceso de masa de 0,7 milímetros en la parte inferior y 0,6 milímetros en el radio de 6 en la parte inferior. Tenemos una fotografía de sus modelos oclusales, en donde la distancia intercanina en la parte superior aumenta de 0,63 milímetros y en la parte inferior disminuye aproximadamente 1 milímetro, esto por el IPR que se realizó en el segmento anterior-inferior. En la parte, en la región intermolar, tenemos un aumento de 1,31 milímetros y en la parte inferior un aumento de 0,39 milímetros. El perímetro de arco, en la parte superior logramos un aumento de 1,9 milímetros por la expansión como tal que se dio por seguir una secuencia completa de arcos, mientras que en la parte inferior hubo una ligera disminución de 1,6 milímetros.
Aquí podemos observar en sus modelos oclusales cómo el paciente al final del tratamiento se logra un correcto control de sus molares y en la parte superior se realizó aproximadamente un stripping de 0,3 milímetros, mientras que en la parte inferior un stripping de 1 milímetro. Tenemos unos videos comparativos de su tratamiento. Tenemos un morph de la parte frontal, intraoral, lateral derecha y lateral izquierdo, donde podemos observar que tanto al inicio como al final del tratamiento se logra mantener la clase 1 molar bilateral y canina. Tenemos sus morph oclusales, en donde se evidencia notablemente una mejora de arco tanto en la parte superior como en la parte inferior. Tenemos el reporte periodontal en donde se puede evidenciar como tal que Ives fue un paciente muy responsable en cuanto a su higiene y presentaba una movilidad fisiológica que se atribuye netamente al tratamiento de ortodoncia. Una fotografía de sus retenedores termoformados superior e inferior y su retenedor fijo de 2 a 2 en superior y de 3 a 3 en inferior. El tiempo de retención es desde el 8 de abril del 2024 hasta la fecha y la residente a cargo de la retención es mi persona. Tenemos una comparación de sus fotografías panorámicas de inicio, progreso y final, donde el paciente inicia con 28 dientes presentes, con 28 dientes permanentes presentes de inicio a final y terceros molares de la misma forma ausentes al inicio del tratamiento. Tenemos unas imágenes comparativas de su CBCT. Podemos observar en un corte axial cómo se realizó la reducción del tubérculo que presentaba el paciente al inicio del tratamiento y que fue también un punto clave en cuanto a nuestro bondeo en la arcada superior. Tenemos una sobreimposición sobre el componente craneofacial en donde ser un paciente que ha finalizado su crecimiento no se evidenciaron cambios esqueléticos significativos, únicamente pues las inclinaciones dentales que se llevaron a cabo durante el tratamiento de ortodoncia. Podemos observar sobre su sobreimposición sobre maxilar y sínfisis que sobre maxilar se realizó una ligera proinclinación durante su inicio a progreso debido a que decidimos llenar por completo el slaughter bracket al llegar a un arco 21 por 25, mientras que en la parte inferior, debido al IPR y la utilización de cadenas, se realizó una ligera retroinclinación del incisivo inferior. Tenemos una sobreimposición de su componente craneofacial inicio-final. De la misma forma, podemos evidenciar que no se puede observar ningún tipo de cambio esquelético y en su componente sobre maxilar y sínfisis. Para esta etapa del tratamiento, pues como tal controlamos la inclinación, la proinclinación que se llevó a cabo de inicio a progreso, mientras que en su componente sobre sínfisis o imposición sobre sínfisis se mantuvo la ligera retroinclinación del incisivo inferior. Tenemos una comparación de fotografías extraorales de sonrisa de Ives de inicio, progreso y final. Y podemos observar que su línea media se mantuvo coincidente de inicio a final. Quiero agradecer al doctor Jordán Sol por todas sus enseñanzas durante este caso y de la misma forma agradecer pues al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia por la oportunidad de poder presentar esta mañana en mi caso clínico y sobre todo por todas las enseñanzas que nos brindan a diario. Muchas gracias. Muchas felicidades, doctora Michelle Zambrano. Muy bonito caso, muy interesante, muy bien presentado, ¿eh? Muchísimas gracias por su participación en la Academia Mexicana de Ortodoncia. Adelante, doctor Isaac. Muchísimas gracias. Felicidades, doctor Michel. Quisiéramos presentar, por favor, a nuestro siguiente expositor también, a la doctora Carla Encarnación. Ella también es residente de segundo año del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Muchas gracias, doctora, por compartir con nosotros. Le cedemos la palabra. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad y al Centro de Estudios Superiores. Yo soy la doctora Carla Encarnación, residente del CESO, como ya mencionaron anteriormente. En esta mañana voy a tener la oportunidad de presentarle un caso que he llevado en mi maestría. El nombre del paciente es Mauricio Herrera Castañedas. El Oye, número de perdón, Carla, expediente. perdón, un segundito, Carla. Por alguna razón se ve en tu pantalla
unas como, déjame ver cómo se ve, como color negro, color gris Es una del franja lado azul. derecho y del lado de arriba. Napo, ¿nos ayudas? No se alcanza a ver completo tu pantalla. Interrupción. Convenientes. No, y disculpa la interrupción, pero es mejor que se vea como debe de ser y así ya se ve más bonito. Claro, Adelante, claro. doctora Carla, muy gentil. El nombre del paciente es Mauricio Herrera Castañeda, el número de expediente es 220022. Este es sexo masculino, presenta 29 años de edad con 6 meses, es un caso GOR. El instructor del caso fue la doctora Andreina Guillén y yo soy la residente a cargo. El motivo de la consulta fue una valoración ortodóntica. Al resumen diagnóstico, es un paciente clase 2 esqueletal con crecimiento hiperdivergente, presenta un perfil convexo con clase 2 molar y canina bilateral, presenta las líneas medias coincidentes, una mordida cruzada en posterior y un apiñamiento severo superior y moderado en inferior. Presentan los terceros molares erupcionados y en proinclinación tanto en superior como en inferior, además de la presencia de un mesiodem y el overjet aumentado. Este no presenta hábitos y es de inicio actual. El tratamiento se llevó a cabo mediante la alineación, nivelación, distalización superior, stripping, detallado y retención. La aparatología que utilizamos fueron brackets, prescripción ROT 22 por 28, tubos convertibles en 6 superiores e inferiores y bondeables en 7 superiores e inferiores. Utilizamos microtornillos en IZC 2x14 bilateral. Las secuencias de arcos que utilizamos fue en ITI 14, 16, 18, 17 por 25 y acero 17 por 25, más donas separadoras, open call, vástagos y cadenas. El tiempo del tratamiento activo fue de 1 año y 7 meses. La retención superior fue de un fijo de 3 a 3 y un circunferencial con pantalla vestibular y en inferior, perdón, fue de un termoformado y fijo a fijo de 3 a 3. Al análisis facial, el paciente es un paciente simétrico con sus tercios proporcionales y su línea media facial coincidente con la inferior, con la dental. A los criterios cefalométricos, el paciente es un paciente clase 2 esqueletal con crecimiento hiperdivergente y su mandíbula se encuentra más grande que su maxilar. A los criterios dentales, el paciente presenta proinclinación y protrusión del incisivo inferior, al igual que proinclinación y protrusión del incisivo inferior. Sus vías aéreas se encuentran permeables. Al análisis intraoral, podemos observar que el paciente presenta su clase 2 molar y canina bilateral y tenemos un overjet de 4 milímetros y un overbite del 20%. Análisis intraoral, de acuerdo a su forma de arco, el paciente presenta en superior una forma triangular y en inferior cuadrada. Al análisis de Carey, en superior tiene un apiñamiento severo de -3.8 y en inferior moderado de -2.7. El análisis de Bolton presenta un exceso de masa dental en inferior, tanto en el radio de 12 como en el radio de 6. Al análisis panorámico podemos observar que están sus terceros molares erupcionados, más la presencia de un mesiodem, que aquí en la panorámica no lo podemos ver, pero sí en la tomografía. Como lo podemos ver aquí, presenta un mesiodem justo detrás del órgano dental número 11.
Como objetivo general del tratamiento, a lo facial queremos mejorar el perfil facial, a lo esquelético, mejorar las relaciones esqueléticas, a lo dental, corregir el apiñamiento maxilar y mandibular, mejorar el overjet y el overbite, obtener la clase 1 molar y canina bilateral, mantener la coincidencia de las líneas medias y la corrección de la mordida cruzada en posterior, a lo periodontal, mantener la salud periodontal, a lo funcional, lograr la correcta intercuspidación, lograr la desoclusión canina y lograr la guía incisiva a lo restaurador, la restauración del órgano dental 21. Aquí podemos observar algunas fotografías del tratamiento en donde habíamos colocado unos baituros de los órganos dentales 16 y 26 para lograr la desoclusión en posterior e integrar el órgano dental 25 al utilizar la dona separadora mesial del órgano dental 26. En estas imágenes de progreso podemos observar que ya logramos la alineación prácticamente del arco superior e inferior, pero todavía no habíamos logrado la nivelación en el arco inferior, por lo cual colocamos una curva inversa con un NITI 17/25. En esta secuencia fotográfica podemos observar cuando colocamos los microtornillos en IZC 2x14 bilateralmente para comenzar con la retracción del segmento superior. Aquí colocamos primero la cadena de distal del vástago de los premolares, luego procedimos a colocar la cadena en los caninos para lograr la correcta clase 2 canina bilateralmente y ya en la imagen inferior, en las imágenes inferiores podemos observar que tenemos ya la cadena del canino más elásticos clase 2 para lograr el asentamiento, más algunos dobleces que realizamos en el órgano dental 24, 34 y 44 para lograr una máxima intercuspidación. Aquí podemos observar la comparación de inicio, progreso y final del paciente, donde mantuvimos siempre la simetría del paciente. Su tercio inferior siempre estuvo aumentado con respecto al medio. También podemos observar la línea estética de Ricketts, que comenzamos con un labio retruido en superior y terminamos de la misma manera, al igual que el labio inferior comenzó proinclinado, pero al final logramos una buena armonía de los labios. Aquí podemos observar los másters de inicio, progreso y final. Aquí, de acuerdo a las comparaciones esqueletales, el paciente se mantuvo clase 2 de inicio a fin, al igual que su divergencia. También observamos que mantuvo el tercio inferior aumentado con respecto al medio y superior. Las inclinaciones dentales también se mantuvieron iguales. Tanto en el progreso se proinclinó un poquito, pero ya para el final se logró incorporar lo que era el incisivo inferior y el superior. Las líneas medias se mantuvieron, la línea estética de Rique se mantuvo armónica de inicio a fin ay, como que no se está viendo igual, se está corriendo, disculpen. Se ve muy bien. Ok. Y se ve La bien. línea es, la línea estética de Rique se mantuvo armónica para el final. Aquí podemos observar la comparación de inicio, progreso y fin, la comparación de inicio y final, perdón, en donde obtuvimos la clase 1 canina y molar bilateral. Aquí las líneas medias que mantuvimos la coincidencia de la misma de inicio a fin. La comparación con los modelos de inicio y final, en donde se puede ver el overjet y el overbite correcto. La comparación de las fotografías intraorales oclusales, en donde cambiamos de una forma triangular superior a una ovoide y en inferior de una cuadrada a ovoide también. Al igual que el Carey y el Bolton lo pudimos manejar correctamente, como comenzamos con un apiñamiento severo en superior con menos 3.8 y terminamos con menos 0.2 y en inferior iniciamos con un moderado con menos 2.7 y terminamos con menos 0.10 y el radio de 2 y radio de 6 en el Bolton ya se pasó a superior. Aquí podemos observar los videos de los morphs de la secuencia del tratamiento, tanto la arcada superior como la inferior. Logramos obtener esa forma de arco totalmente ovoide.
Al igual que las comparaciones de la distancia intercanina intermolar, en la distancia intercanina tuvimos un aumento de 0,8 en superior y de menos 2,5 en inferior. En la intermolar tuvimos un aumento de menos 3,5 en superior y una disminución de menos 1,7 en inferior. En el perímetro del arco, este aumento en superior debido a la distalización con los microtornillos, en inferior de 0,03. Aquí podemos observar la línea que intercepta a la cara distovestibular y la cara mesiopalatina de los órganos dentales 16 y 26 para nosotros determinar un correcto TOIM. Aquí podemos observar el reporte periodontal. El paciente siempre tuvo buena higiene dental de inicio a fin y la mantuvo hasta terminar el tratamiento. Aquí podemos observar los MORS de sonrisa lateral, izquierda, derecha y central. Como con la distalización pudimos obtener esa clase 2 molar y canina bilateral. Aquí podemos observar las imágenes de los retenedores. En superior tenemos el retenedor circunferencial con pantalla vestibular y en inferior un termo formado más los fijos de 3 a 3. Aquí en la radiografía panorámica, en el inicio el paciente tenía 33 dientes presentes, tomando en cuenta que tenía un mesiodem más los terceros molares erupcionados. En la radiografía número 2, el paciente se había realizado ya las extracciones de los terceros molares, pero todavía no se había realizado la del mesiodem. Y ya para el final sí se realizó la extracción del mesiodem. Aquí podemos observar una comparación de la tomografía del inicio y el final, en donde ya nos presentamos el mesiodem. Aquí podemos ver la sobreimposición sobre base craneal de inicio a final, de inicio a progreso, perdón. El paciente, como no tenía crecimiento, solamente presentamos cambios en su perfil. Como podemos ver que se proclinan un poquito los labios. Ya para la sobreimposición sobre maxilar y sobre sínfisis, podemos observar que el incisivo superior se proinclinó en el progreso y el molar inferior también se nos mezquializó. Aquí podemos observar la sobreimposición de inicio-final, en donde tomamos en cuenta la vertical de PTA distal del segundo molar para determinar la distalización que obtuvimos con el uso de los microtornillos. Se realizó una distalización de 2 milímetros por hemiarcada, con un total de 4 milímetros. En la sobreimposición sobre maxilar de inicio final podemos observar la distalización del primer molar y la retroinclinación del incisivo superior, al igual que el incisivo inferior se mantuvo con una buena inclinación y el molar se nos verticalizó. Aquí podemos observar las fotografías de inicio, progreso final de sonrisa, donde mantuvimos sus líneas medias coincidentes de inicio a fin. Y una fotografía ya artística del paciente, muy feliz con los resultados obtenidos. Gracias al Centro de Estudios Superiores por darme la oportunidad de presentar este caso, de llevarlo en esta maestría con la doctora Andreina y todo el que estuvo involucrado de alguna u otra manera en este caso. Muchas gracias. Muy bien, doctora Carla Encarnación, muchas felicidades. Igual también muy bonito caso. Gracias por presentarlo. Nos deja mucha enseñanza. A ver, adelante, doctor Isaac. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, doctora Carla, por participar y por compartirnos. Quisiera presentar a nuestro siguiente ponente participante. Es el doctor Rodolfo Vázquez, el residente de segundo año del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Te cedemos los micrófonos, doctor. Adelante. Sí, Doc, ahorita comparto. Pero me confirman si pueden ver la pantalla. Listo, Sí, adelante. se puede ver. Sí, se puede ver. Adelante. Listo, entonces les voy a presentar a mi paciente. Ella es la mía de Campomanes Noreña, su número de expediente 20-0549 de sexo femenino. La edad del inicio del tratamiento es de 11 años con 4 meses. El instructor a cargo fue el doctor
Alejandro Vargas, y los residentes responsables, el doctor Henry Martínez por 11 meses, la doctora Milena Sánchez por 1 año 5 meses y mi persona por 5 meses. El motivo de consulta de la paciente es: tiene los dientes montados, esto referido por la madre. A su resumen diagnóstico, pues ella es una paciente dólico-facial de clase 1 esqueletal, de crecimiento hiperdivergente, de perfil recto, presenta una clase 1 molar bilateral, clase 2 canina izquierda, el órgano dental 3 estaba incluido, presentaba la línea media inferior desviada 2 milímetros a la izquierda, apiñamiento moderado superior e inferior, sus segundos molares superiores sin erupcionar. Era una paciente que se encontraba en dentición mixta, presentaba ausencia de terceros molares superiores e inferiores, una proclinación del incisivo superior, y su overjet y su overbite se encontraban en norma. No presentaba ningún hábito y era de inicio actual. Su tratamiento consistió con expansión, distalización, alineación, nivelación, manejo de espacio, detallado y retención. La aparatología utilizada se inició con un tornillo Hyrax soldado a bandas prefabricadas en el órgano dental 16 y 26. Posterior se utilizó un péndulo con tubos punteados por vestibular y cajuelas en palatino del órgano dental 16 y 26. Se utilizaron brackets prescripción rod 0.22 por 0.28, botón bondeable en el órgano dental 13, elásticos intermaxilares. El tiempo de tratamiento fue de 2 años y 9 meses. Su retención consistió de un fijo de 3 a 3 superior e inferior, sus termoformados y sus retenedores Holly con tornillo de expansión en superior y Holly en inferior. Y es presentado por mí. Les presento aquí las fotos de a su análisis facial de la paciente, donde presentaba su tercio inferior aumentado con respecto a su tercio medio superior y su línea superior dental coincidente con su línea media facial. A sus criterios esqueléticos, pues Mía es una paciente de clase 2 esqueletal según su ANB, es una paciente hiperdivergente según Goño Ignacio Cianacio, que corroborado con el eje Y y su fragmo mandibular. Presentaba también su tercio inferior aumentado y una mandíbula más pequeña que su maxilar. A sus criterios dentales presentaba su incisivo superior retroclinado y su incisivo inferior o limpa en norma. Presentaba también un ángulo mentolabial aumentado y sus vías aéreas se encontraban permeables. A su análisis intraoral podemos observar que es una paciente con clase 1 molar bilateral, presentaba una clase 2 canina del lado izquierdo, su clase 1 canina del lado derecho pues no era valorable, presentaba también una desviación de 2 milímetros a la izquierda de la línea media inferior, un overbite del 20% y un overjet pues en norma. Podemos observar la forma de sus arcadas, que ya inició con una forma triangular tanto en superior como en inferior. Presentaba una discrepancia de acuerdo al análisis de carga en superior de -11.1 y en inferior de -6.7. A su análisis de Bolton presentaba un exceso de masa tanto en su radio de 12 como de 6 en inferior. Y a su análisis panorámico podemos observar que presentaba sus cóndilos simétricos, presentaba de 31 dientes presentes, se encontraba en dentición mixta, presentaba el órgano dental 13 incluido, el órgano dental 53, 63 y 85 presentaban risólisis hasta el tercio medio y ausencia de los terceros molares. A continuación podemos ver una serie de fotografías de su análisis tomográfico CBCT, donde podemos observar primero la posición en que se encontraba el órgano dental 13, que estaba incluido, y que no había afección de la raíz del órgano dental 12. Y podemos observar cómo sus vías aéreas se encontraban permeables al inicio del tratamiento. Contra los objetivos del tratamiento, a sus criterios faciales, pues se pretendía mantener el perfil facial. A sus criterios esqueléticos se pretendía mejorar las relaciones esqueléticas. A los criterios dentales, pues corregir el apiñamiento maxilar y mandibular, mejorar el overjet y el overbite, mantener la clase 1 molar bilateral, obtener clase 1 canina bilateral y obtener la coincidencia de sus líneas medias.
En cuanto al criterio periodontal, pues mejorar la salud periodontal. Y a lo funcional, lograr una correcta intercuspidación, lograr una guía de su oclusión canina y lograr una guía incisiva. En cuanto al tratamiento de restauración, pues no requieren. A continuación, podemos observar cómo la paciente inició con una fase de expansión primero. Posterior a eso, se realizó una distalización utilizando un péndulo. Ya una vez realizada esa distalización y obtener el espacio necesario para la clase 1 molar, se cortaron los brazos de los segundos molares del péndulo para poder iniciar con la distalización de estos premolares con un 16 de Nitti seccionado y cinchado y con una cadena elástica. Posterior a eso se inició la fase de bondeo, tanto superior como inferior para alinear y nivelar. En este punto, pues se feruliza el órgano dental 22 y 23 para poder iniciar la corrección de la línea media. También se utilizaron elásticos intermaxilares de clase 3 del 16, 4,5 onzas. En este otro control, ya en agosto de 2023, se feruliza desde el órgano dental 12 hasta el 26 y se utiliza una cadena del órgano dental 12 al 16 para consolidar la clase 1 canina del lado derecho. En este otro avance, en octubre del año pasado, ya se empieza a consolidar la arcada superior con una cadena de 6 a 6 superior. Y también se utilizan elásticos asimétricos de clase 3 del lado derecho y clase 2 del lado izquierdo, 3,16, 4,5 onzas. Aquí podemos observar una comparativa de las fotografías frontales de la paciente, donde podemos observar que presentaba su tercio inferior aumentado con respecto al medio y superior. En cuanto a su perfil y la línea estética de Ricketts, podemos observar cómo se mantiene de inicio a fin y con su tercio inferior pues aumentado con respecto al medio y superior. Una comparativa de sus trazados de inicio, progreso y final y una comparativa de los criterios esqueléticos donde podemos observar que ella inició con una clase esqueletal 2 y obtuvimos una clase esqueletal 1 y esto es beneficiado por el crecimiento de la paciente. Mantuvimos su hiperdivergencia de inicio a fin. A sus criterios de tercios faciales, pues se mantuvo su tercio inferior aumentado con respecto al medio y superior. Y podemos observar también cómo la mandíbula en un inicio se encontraba más grande que el maxilar y sus vías aéreas pues se encontraban permeables de inicio a fin. A sus criterios dentales podemos observar cómo se mantuvo la proinclinación del incisivo superior, sin embargo se protruyó levemente y se mantuvo su IMPA se mantuvo en norma. A sus tejidos blandos, pues estos se mantuvieron adecuados de inicio a final y con su línea estética de Ricketts también. En las comparaciones intraorales podemos observar cómo mantuvimos la clase 1 molar bilateral, se obtuvo la clase 1 canina bilateral y una coincidencia también de sus líneas medias. En cuanto a la comparación de sus modelos iniciales y finales, podemos observar cómo hubo una mejora del overbite y el overjet se mantuvo a lo largo del tratamiento. Cuanto a su forma de arcada, recordemos que la paciente inició con una forma arcada triangular, tanto superior e inferior, y logramos ya una forma ovoide adecuada al final del tratamiento. Hubo una mejora en cuanto a su análisis de Carey, esto debido al tratamiento que realizamos de expansión y de esterilización y nos benefició el crecimiento de la paciente. A su análisis de Bolton, en un inicio del tratamiento en radio de 12 lo teníamos en inferior y luego lo obtuvimos en superior con 1,3. Podemos observar que a sus distancias intercaninas e intermolar, en cuanto a la intercanina, hubo un aumento de 1,5 tanto en superior e inferior. En cuanto a la distancia intermolar, también aumentó en superior con 2,9 y 3,9 en inferior. Y el perímetro de arco aumentó en superior 4,2 y en el inferior disminuyó con menos 1,1. En este caso, pues no se realizó stripping ni en superior ni en inferior
podemos observar unos videos comparativos de la evolución del tratamiento en una vista frontal con su expansión, su distalización, su proceso de alineación y nivelación, así como la obtención de sus líneas medias. En el lado derecho podemos observar cómo se fue generando el espacio para la erupción del órgano dental 13 que se encontraba incluido hasta lograr su clase 1 canina y molar de ese lado. Y en el lado izquierdo podemos observar cómo también el órgano dental 23 que se encontraba octópico lo fuimos incluyendo poco a poco en el arco hasta lograr una adecuada clase 1 canina y molar. En una forma cruzal, tanto superior e inferior, podemos observar cómo se fue mejorando la forma del arco, generando el espacio en la arcada superior para la incorporación del órgano dental 13, hasta lograr una adecuada forma ovoide tanto en superior y en inferior. A su análisis periodontal, al inicio del tratamiento, su contorno gingival era inadecuado, al igual que en su progreso. Sin embargo, al final del tratamiento ya logramos un adecuado contorno y tanto en vestibular como lingual. Para su retención, esta fue de un retenedor fijo, de 3 a 3, tanto en superior como inferior. A la hora del retiro se le entregan sus termos formados a la paciente, que estos son de forma transitoria en lo que se confeccionan ya los retenedores definitivos, que en superior consistió en un retenedor Holly con tornillo de expansión superior. Y aquí podemos observar cómo se le ve a la paciente. El tiempo de retención es del 27 de enero a la fecha y el residente a cargo de la retención es mi persona. Podemos observar unas comparaciones de sus radiografías panorámicas, donde al inicio del tratamiento teníamos 31 dientes presentes. Se inició, como les mencioné, con una fase de expansión con un Hyrax, con lo que podemos observar. Y la radiografía inferior podemos observar que ya se encontraba una distalización con un péndulo. Con uno de los efectos de este péndulo, pues es un tipeo o una inclinación hacia distal de los molares debido al efecto que se genera. Luego podemos observar que ya estaba en una fase con los brackets, delineación y nivelación y obtención de espacio para lograr un adecuado paralelismo al final del tratamiento. Terminamos con 28 dientes presentes y se encontraba hasta este punto con ausencia de sus terceros molares. Podemos observar unas comparaciones de sus cortes tomográficos de la paciente de inicio y final de tratamiento, donde podemos observar también que al inicio del tratamiento se encontraba con sus vías aéreas permeables y esto se mantuvo también a lo largo del tratamiento hasta el final. En cuanto a sus sobreimposiciones sobre el componente craneofacial de inicio progreso, pues era una paciente que se encontraba en crecimiento y podemos ver que era un adecuado crecimiento de su maxilar y mandibular y un adecuado eh, contorno de sus tejidos blandos. En cuanto a su componente sobre maxilar, podemos observar cómo su incisivo se extruye y se proclina, al igual que el molar. Y en cuanto a su componente sobre sínfisis, este incisivo se retroclina, al igual que el molar que se retroclina levemente. En cuanto a su componente sobre el cráneo facial de inicio a final, podemos ver cómo se da el crecimiento de su maxilar hacia adelante y hacia abajo, al igual que la mandíbula, y cómo terminan sus tejidos blandos. En cuanto a su componente sobre maxilar, podemos observar cómo se da el crecimiento del maxilar, cómo se da una extrusión y proclinación de su incisiva y una extrusión del primer molar superior. En cuanto al componente sobre sínfisis, podemos ver cómo se da una retroclinación de su incisivo inferior y una leve retroclinación del molar inferior también. A continuación, observamos unas comparaciones de la paciente en sonrisa, donde podemos observar que se mantuvo una coincidencia de su línea media superior con la dental a lo largo del tratamiento. Y les muestro también ahora unas fotografías artísticas que le realizamos a la paciente al final del tratamiento.
Y pues nada, agradecer también a mi instructor, al doctor Alejandro Vargas, a mi escuela, el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, por todas las enseñanzas adquiridas a lo largo de mi formación. Y espero que haya sido de aprendizaje, de mucho aprendizaje para todos ustedes. Muchas gracias. Eh, Muy bien, doctor Rodolfo, muchas gracias por su presentación. Ahora sí que se nos hizo temprano, ya terminamos antes de tiempo, pero pues muchísimas gracias. Quiero recordarles que queda abierta la invitación a todos los posgrados de ortodoncia en México para que los que puedan presentar los residentes, tanto casos clínicos como investigaciones, como lo que estén haciendo para que puedan compartirlo con toda la comunidad de ortodoncia, tanto de escuelas como de miembros de la academia y la gente que nos ve de diferentes partes del mundo. Adelante, doctor Isaac. Muchísimas gracias. Pues les agradecemos a todos los expositores del día de hoy. Gracias por compartirnos estos casos clínicos tan maravillosos. Y me gustaría aprovechar ahorita la oportunidad para poder extender la invitación a todos nuestros colegas, a todo el gremio, para nuestro 33º Congreso Internacional, que va a ser el próximo mes de noviembre, 3, 4 y 5, en nuestro lugar habitual de encuentro, ¿no? En el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la unidad de Congreso. Recordando también a nuestros ponentes, a la doctora Patricia Vergara, al doctor William Fayad y al doctor Jair Lazarino. Entonces, pues la invitación está abierta y pues nos vemos en el próximo mes de noviembre para poder pues reunirnos y disfrutar todos juntos de este congreso. Gracias, Isaac. Quiero agregar también hoy, bueno, obviamente agradecer mucho al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al doctor Antonio Villavicencio Limón, presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, quien nos da la oportunidad de poder utilizar toda esta tecnología del colegio y obviamente también agradecerle al doctor Ricardo Rey Bosch, que es el director ejecutivo del Consejo Nacional de Ortodoncia, sí, y del Colegio Mexicano de Ortodoncia. Em, co- Todos estos casos clínicos quedan grabados y después los pueden ver en la videoteca del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y además se van a subir a YouTube. Hoy en la noche hay una plática, ajá, con respecto al aula virtual y esta plática precisamente la va a dar el doctor de Javier Estrada Zurita, y es con respecto a mecánica y función de los dobleces de primer y segundo y tercer orden en ortodoncia. Esta plática es hoy en la noche, 22 de abril a las 8 de la noche. Los martes es martes de café, pero el día de hoy es una plática precisamente que este es de la Agrupación de Cirujanos Dentistas de Nachital, Asociación Civil, que se presenta a través del portal y de la página de Facebook del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Sí, y como ya les mencionó el doctor Isaac Maldonado, pues nuestro Congreso de la Academia Mexicana de Ortodoncia es a noviembre, todavía falta mucho, pero para que ustedes vayan contemplando la fecha 3, 4 y 5, para que ustedes vayan pues viendo a ver qué cosa para poder asistir y ver a estos magníficos ponentes. Una vez más, quiero agradecer al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, mandándole un saludo al doctor Adán Casas Araujo, director del CESO, precisamente por la oportunidad que nos da de podernos jalar a sus residentes para que puedan presentar estos casos tan bonitos. Y como lo mencioné antes, hacer la invitación para todos los posgrados. Una pregunta, Napo, ¿hay preguntas? ¿Hay alguien que ha hecho alguna pregunta vía Facebook? Ninguna, No, doc. no, ¿verdad? No, no tenemos. Ahora sí que no hubo preguntas, así es de que esto pues hace que terminemos más temprano. Pero pues muchísimas gracias, doctores, doctoras. Yo sé que ya se tienen que ir algunos a atender pacientes en clínica. Agradecemos mucho. Isaac, te agradezco mucho. Al contrario, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Y también agradecemos mucho a Napo. Napo es el super ingeniero del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas que nos hace posible toda esta magia de la intercomunicación vía Zoom para que nosotros podamos transmitirles a todos ustedes. Muchísimas gracias, que tengan buen inicio de semana y hoy en la noche hay una conferencia
Mañana, martes de café, con sabor a provincia, del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Y me despido. Hasta luego, Isaac. Isaac es el secretario de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Bye, Isaac. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego a Hasta luego, todos. doctores, doctoras. Les agradezco mucho. Yo soy Javier Mendoza, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Que tengan ustedes buen día, buena semana y saludos a todos.